Ya adolescentes sabíamos que eso era lo que íbamos a estudiar. Como que antes había dudas y después ya fue un hecho como que eso era. Ok. Digamos, la carrera duró 5 años y a lo largo de los años iban incluyendo como más apertura de mezclar el jazz con otros géneros porque veían que la gente no había nacido escuchando jazz. Porque hemos tenido la oportunidad de estar en escenarios que nunca pensamos estar. Este podcast es patrocinado por Bacardí. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Juanita Áñez, compositora, cantante, colombiana, una gran voz, una gran persona que vamos a conocer. Si me permites, te puedo ofrecer un Bacardí 8 años, en lo que vamos platicando, para que fluya. Juanita, gracias por estar aquí. A ti, gracias. Qué emoción. Tienes este proyecto increíble con tu hermana gemela, que se llama Las Áñez, ¿correcto? Sí. Salud. Salud. Gracias. Vámonos a cómo empezó todo. ¿Por qué empezó a gustarte la música? ¿Desde cuándo? Desde la casa, o sea, desde que tengo memoria, se escucha música en mi casa. Mis papás, y sobre todo mi papá, ponía mucha música de todo tipo, muy mezclada, era crossover, todos los géneros, pero eso siempre estuvo en nuestros oídos y siempre quisimos cantar, entonces íbamos de paseo y en el carro cantábamos. Siempre Valentina hacía armonías a lo que yo cantaba y así nos quedamos y al final vimos que queríamos estudiar música. ¿Cómo a qué edad fue ese vamos a estudiar música? Ya adolescentes sabíamos que eso era lo que íbamos a estudiar. Como que antes había dudas y después ya fue un hecho, como que eso era. Ok. ¿En su familia hay músicos profesionales? Sí, son primos lejanos, pero digamos, el tío de mi abuelo era compositor de música andina. No lo conocimos, eso fue hace mucho tiempo, pero... O sea, viene en la sangre. Sí, pero entonces hay gente que conoce algunas canciones de él, se llamaba Jorge Áñez, y de ahí como que las otras generaciones no hicieron mucha música y regresó a esta generación donde mis primos hacen música contemporánea, nosotras hacemos canciones con influencias de varios géneros, y sí. ¿Crees que pueda tener algo que ver con la época? Sí, total. ¿Por qué? Yo creo que mi papá hubiera estudiado música si hubiera sido una carrera común en su época. Pero pues no, él estudió administración de empresas, lo que había en el momento. Claro. Entonces sí tiene mucho que ver con la generación y la apertura que hay ahora de poder estudiar cosas que en algún momento fueron alternativas y ya no tanto. Ya era una opción de carrera profesional. Sí. Ajá. ¿En qué año empezaron a estudiar música? ¿Qué año? Empezaste, vamos a hablar de ti. ¿En qué año empezaste a estudiar música? En el 2008. 2008. Wow, entonces de alguna manera reciente. Sí, ¿no? digamos que sí. 2008, ¿cómo era Bogotá en el 2008 para una mujer que quería hacer música? Pues, por ejemplo, había que escoger entre música clásica y jazz. En la universidad que escogimos era esas dos opciones. Entonces, lo que uno sabía era, no quiero hacer música clásica, pero no era necesariamente saber de jazz. Todo lo contrario, era jazz, me suena como que yo he escuchado Louis Armstrong, pero no sé mucho, pero bueno, vamos a estudiar eso que nos da herramientas para hacer otras cosas, y así fue. Y a medida que fuimos, digamos, la carrera duró 5 años, y a lo largo de los años iban incluyendo como más apertura de mezclar el jazz con otros géneros, porque veían que la gente no había nacido escuchando jazz, entonces tenían como la tendencia a mezclar folclore, a mezclar músicas de Colombia que son tan variadas, entonces así fue la carrera en esa época. ¿Y fue jazz y canto? ¿O empezaron con algún instrumento? Sí, fue canto jazz, pero desde adolescentes mis papás nos metieron a clases de piano, de guitarra, pero nos quedamos con el canto. Ok, muy musicales, pero la voz. Ajá. Entonces, entras, te topas con el jazz que te sonaba, pero no es algo que ya dominaras.
¿por dónde empiezas a escuchar jazz? ¿Por dónde empieza, supongo, el amor por el jazz? ¿Podrías decir que hubo algún disco, algún cantante, alguna cantante? Pues más que todo de conocer qué se estaba haciendo en esa época en Bogotá. Entonces los mismos profesores eran profesores activos que tenían proyectos de música instrumental, como Ricardo Gallo, pero también estaba Lucía Pulido, que vive acá ahora y es una cantante increíble que tocaba con jazzistas de Nueva York y también de Colombia, y era ver cómo se podía hacer folclore y jazz, como mezclándolo. Y de ahí como que con el jazz empieza uno no a cerrarse en el jazz, sino como a ver cómo puede una persona construirse desde un instrumento y hacer música muy, muy propia y explorar un sonido. Eso fue lo que como que me enamoró a mí del jazz, más que un artista específico, pero digamos que me acuerdo mucho de ver a Lucía Pulido y decir, yo quiero hacer algo así que no sea jazz tradicional, pero que sea algo que mezcle y que yo pueda incorporar cosas de mi región. Y entonces, por lo que voy viendo con los años, si empezaste a estudiar en el 2008, estudiaste 5 años, saliste como 2013, y desde ahí están las años, ya existen profesionalmente. De hecho, nuestro primer álbum salió de las canciones que presentamos en la tesis, era un concierto de grado, y digamos que en ese momento era un poco arriesgado porque nos decían, bueno, ¿tu concierto de grado va a ser sin músicos? Sí, porque lo normal es que la cantante lo acompañan los músicos y los jazzistas, el instrumentista es como también muy protagonista, entonces no es solo el cantante. Y nosotras insistíamos que sí, que lo que queríamos hacer era canciones propias y las dos sin otros músicos. Okay. Y así fue el concierto de grado y de ahí salió el proyecto Las Áñez y el primer álbum específicamente. Desde el principio traen esta onda de los loops, mezclar todo armado con voces. Sí, nos gusta mucho, como lo que más dominamos es la voz, entonces acercarse el pedal de loops nos ayudó mucho como a ver qué se podía hacer con la voz, explorar el sonido de cada una, ver cómo se podía mezclar, también compositivamente como que generaba atmósferas que nos gustaban mucho para las canciones y de ahí nos quedamos. No todas las canciones son con pedal de loops, pero fue el inicio del proyecto así. A partir de 2013 empieza este proyecto. Han estado por todo el mundo. Bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero bastante, ¿no? Sí. ¿Algún lugar que recuerdes con a gusto especial o que tenga alguna anécdota? Pues nos gusta mucho Uruguay porque hemos ido 4 veces y allá la gente conecta mucho con las letras y el escuchar atentamente. Entonces es algo como que nos abrió la mente también, ver cómo podíamos llevar las canciones a otro país, porque fue el primer concierto internacional que hicimos en el 2015, y ver cómo podían conectar no solo con los sonidos, sino con las letras, con todo el ambiente, con lo que estábamos haciendo. Hay una cultura de cantautor muy fuerte en el sur, entonces eso también como que hace que sea muy fuerte la escucha y que la gente esté muy atenta. Entonces, pues le tenemos mucho cariño a ese primer concierto que hicimos fuera, en la Sala Citarrosa, y pues que tuvimos la oportunidad de volver. Qué bien. Vamos con recomendaciones de jazz. ¿Ok? ¿Algún disco que recomiendes? No tiene que ser un disco, puede ser alguien, pero supongamos que alguien no sabe de jazz, está en esta idea de me gusta el jazz, pero no soy experto. ¿Alguna recomendación para que empiece a conocer? Pues a mí me conecta mucho Bill Frisell cuando escucho, porque pasa precisamente eso, que se me olvida que es jazz, como que no estás pensando de más, sino sintiendo. Es una onda tan relajada y tan sincera, tan auténtica, que con la guitarra como que logra envolverlo a uno. Entonces eso me gusta mucho Bill Frisell y también Lucía Pulido, como mezcla la voz como de cantadora casi con otros instrumentos más contemporáneos. ¿Algún músico
que no tenga la apreciación, que tú creas que está subvalorado? Subvalorado. Sí. Uy, pues para mí no está subvalorado, pero Edson Belandia es un cantautor, pues es para mí el mejor cantautor que he oído. Pero se merece más fama aún de la que tiene. Sí, entonces Pues él se es vale. muy local porque ha logrado, o sea, precisamente ese es el mérito, que ha logrado incluso hacer un festival en su propia región, en Piedecuesta, y tiene unas letras, un riesgo, es también rockero, pero mejor, y él solo con su guitarra hace un concierto impresionante, además lo hace reír aún, es humorista. Okay. Entonces como que para mí Edson Belandia pues sería buenísimo que lo conociera mucha más gente. Qué buenas recomendaciones. México, ¿cómo te ha tratado México? México, muy bien. Esta es la tercera vez que tocamos, no, que tocamos, cuarta. Y ha sido muy lindo porque hemos tenido la oportunidad de estar en escenarios que nunca pensamos estar. Entonces, bueno, aunque nos encanta estar en estos que son así íntimos porque de ahí, como que ahí nació nuestra música y nos encanta tocar en sitios cerrados, pero pudimos también tocar en Vive Latino, que es un aprendizaje para nosotras muy grande. ¿Es el festival, bueno, el escenario con más gente en el que se han presentado? ¿O dónde se dice, no? Digamos que nos tocó temprano, no había tanta gente, Okay. pero en Rock al Parque en Colombia el año Bien. pasado hubo más gente, en el Estéreo Picnic, en el Festival Cordillera. Entonces hemos estado como en escenarios así que nos llevan como a retos más grandes, pero que nos gustan mucho. Y en México en marzo de este año estuvimos y fue muy lindo porque fue muy variado. Estuvimos abriendo a Julieta Venegas en Tijuana, que fue una oportunidad increíble, y también compartimos, pues le abrimos el concierto en Bogotá. Ese, Vive Latino, KEXP, que hay una sesión muy linda que hicimos en el desierto, en el estudio. Entonces como que, y acá en Parker y Lenox tuvimos como la oportunidad de llegar a la gente más cerquita y nos quedó gustando y por eso estamos acá de vuelta. Muy bien, por último, considero que son una figura femenina en la música y se están convirtiendo aún más, ¿no? O sea, están agarrando, yo lo veo, se están volviendo voceras, se están volviendo a lo mejor una especie de estandarte. ¿Es algo que planearon? ¿Es algo que les tocó, que les gusta? No lo planeamos. Digamos que hace 10 años estamos haciendo, casi 10 años cumplimos de hacer estas canciones, y antes era poco común que 2 personas en la tarima estuvieran solas, ya ahora cada vez más, porque también hay más electrónica, más cosas, pero digamos que no fue planeado y ha sido algo muy bonito porque vamos a estar, también nos escogieron en Spotify de embajadoras el próximo mes, y eso digamos que nunca lo hubiéramos planeado, pero nos fuimos dando cuenta que nuestra música sí tenía tintes y como representación de lo andino, de nuestra ciudad, que es una ciudad fría, de sonoridades latinoamericanas y también como llevado a lo actual. Entonces, pues no fue planeado, pero es algo que nos gusta mucho que esté pasando. Yo diría que es por su autenticidad. Ah, gracias. Pues, gracias por estar con nosotros. Juanita, gracias. Está padrísimo poderte conocer así. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos conocer más de tu proyecto o tus proyectos, porque tienes más de uno? Sí, bueno, de Las Áñez, todo en Instagram, @Lasanes, en Spotify, en todos lados pueden escuchar nuestras canciones. Áñez es nuestro apellido. Y también tenemos un cuarteto que se llama Between. Somos las 2 también cantando y 2 hermanos con trabajo y batería. Entonces, @Between Música también pueden encontrar, para los que son más jazzeros, pueden encontrar música por ahí. Pues vamos para esos links, los ponemos acá abajo. Muchísimas gracias. A ti, gracias, salud. Salud, Gracias por tenernos acá de vuelta. Todo un gusto. Gracias a ustedes por estar viéndonos y darnos su tiempo. A nuestros patrocinadores por apoyarnos. Nos vemos la próxima con su hermana. Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestro patrocinador Bacardí.